Muy buenas noches, mis estimados alumnos. Qué gusto saludarlos. Hoy día 18 de noviembre, siendo las 8 de la noche. Damos inicio pues a nuestra videoconferencia correspondiente a esta semana 14, en la cual de un lado vamos a hacer una retroalimentación, la retroalimentación final del curso y obviamente también vamos a socializar la evaluación final que es la próxima semana. Reina, Sandra, qué gusto, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos a todos. Bien, antes de iniciar la retroalimentación, Eva, ¿qué tal? ¿Ustedes quisieran consultarme algo, preguntarme algo? ¿Empezamos ya? Bien, entonces, si no hay consultas, empezaremos con la retroalimentación correspondiente a esta semana 14. No sin antes, yo sí quería, mis estimados amigos, ¿qué tal, Reina? Gracias, empezaremos. Quería felicitarlos por las magníficas notas que se han sacado en la T4. Realmente están excelentes sus notas. Eh, hay un número muy reducido de alumnos que están en progreso, pero a ellos también eh, quiero reiterarles que cuentan conmigo para absolver cualquier consulta y cualquier apoyo que necesiten con todo gusto. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos las diapositivas de esta retroalimentación final. Después de 13 semanas, ¿no? 12 módulos de estudio. Bien, ¿qué es lo que vamos a desarrollar en la retroalimentación, mis estimados amigos? Fíjense, vamos a hacer un repaso general del curso de las 5 unidades. Vamos a hacer una retroalimentación donde vamos a identificar las fortalezas que ustedes tienen, que son varias, pero también hay algunas oportunidades de mejora que creo que son sumamente importantes para que ustedes cada vez se vayan consolidando más como futuros abogados. Vamos a hacer la socialización del examen final. Daniel, qué gusto, ¿cómo estás? La socialización del examen final. Explicaremos cómo se configura el promedio final. Les explicaré también las últimas actividades del curso y algunos aspectos del examen sustitutorio que espero que ninguno de ustedes tenga la necesidad de afrontar dicha evaluación. ¿Ok? En primer lugar, preguntémonos, mis estimados amigos, entrando ya al repaso del curso, ¿no? Eh, ¿Qué hemos aprendido? ¿Ok? Eh, Fíjense, eh, pienso que hemos logrado eh, eh, la meta establecida en el sílabus, el logro del curso, porque en este momento ustedes se encuentran en capacidad de explicar estrategias de soporte contractual para casos concretos. Es decir, con lo que hemos aprendido en el curso y las prácticas que hemos hecho, ustedes, por ejemplo, están ya en capacidad de poder elaborar un contrato, saben las partes del mismo, el preámbulo y las disposiciones que contienen, ¿no? Y saben muy bien que elaborar un contrato depende de a quién estamos patrocinando, a quién estamos asesorando, ¿ok? Un contrato saben que es como un traje a la medida, ¿no? Si vamos a asesorar al vendedor, obviamente pues que en el contrato vamos a consignar las cláusulas que favorecen a dicha parte contractual y de igual manera, si vamos a asesorar al comprador, consignaremos en el contrato las cláusulas que favorezcan al comprador. ¿Ok? Eso es lo adecuado, ¿no? Entonces, por ejemplo, les reitero, si asesoramos al vendedor en un contrato de compra-venta, bueno, pues trataremos de negociar para reducir o eliminar las obligaciones de saneamiento, ya sean por evicción, por vicio oculto, ¿no? Las eliminaremos, ¿no?
Obviamente, pues que trataremos de establecer un pacto de reserva de la propiedad hasta que el comprador pague la totalidad del precio, ¿no? Y de igual manera, pues si asesoramos al comprador, más bien nos preocuparemos por mantener o incrementar las obligaciones de saneamiento, ¿no? De repente indicaremos, pues, eh, el fraccionamiento del pago por cuotas, etcétera, ¿no? Y en estas estrategias de soporte contractual, ustedes pueden utilizar las normas respecto a la creación, regulación, modificación o cumplimiento de los contratos, perdón, más usuales en la actividad económica, demostrando capacidad de análisis. ¿Ok? Esa capacidad de análisis, por ejemplo, ustedes la han demostrado en la evaluación T3, ¿no? En esa evaluación T3 ustedes han analizado una jurisprudencia que versa sobre un conflicto de intereses respecto de un contrato de compra-venta de bien ajeno, ¿no? Han precisado quiénes son las partes contratantes, sus obligaciones, inclusive han indicado, ¿no? Cómo se ha pronunciado cada una de cada uno de los órganos jurisdiccionales, eh, cuáles han sido los principales argumentos del comprador, del vendedor, y han propuesto alternativas de solución por parte de cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, este logro del curso que está establecido en nuestro sílabus, considero que lo hemos alcanzado, ¿no? Y podemos recordar ahora algunos temas del sílabus, ¿no? Yo quisiera que ustedes me digan cuál es el tema que, que recuerdan más y cuál es el tema que recuerdan menos. Lo pueden decir por el chat. Daniel nos indica que el contrato de la compra y venta se recuerda más. Efectivamente, es el contrato más importante, ¿no? Por eso que el sílabus le otorgó 3 semanas al desarrollo de este tema, ¿no? 3 módulos para el contrato de compra-venta, plenamente justificados por la relevancia del tema. Es el contrato que más se utiliza en la actividad económica y que tiene pues también mucha relevancia en el aspecto económico de un país. Le permite al gobierno recaudar tributariamente a través del impuesto general a las ventas y facilita el tráfico patrimonial, ¿no? Fíjense, mis estimados amigos, nosotros hemos visto estas 5 unidades. Gracias, Daniel, por tu valioso comentario. Hemos visto estas 5 unidades, ¿no? Si nosotros hacemos una distinción, las dos primeras unidades versan sobre la parte general de los contratos. Y las 3 últimas ya son los contratos típicos regulados en el Código Civil, ¿no? Pero nosotros empezamos pues la asignatura eh, viendo su definición y su evolución histórica. Nos remontamos a la época del derecho romano, vimos el derecho canónico, el derecho español. De ahí advertimos cómo en Francia pues se consolidan los conceptos relativos a la libertad individual, y después hemos aterrizado aquí en el Perú. También hemos estudiado la importancia del contrato como operación económica, ¿no? Acabamos de comentar, por ejemplo, cómo el contrato de la compra y venta le permite a un gobierno recaudar tributariamente a través del impuesto general de las ventas.
Hemos estudiado la autonomía privada, ¿no? Como la libertad que tienen los individuos de poder elegir con quién se vinculan a través de la relación jurídica patrimonial que emerge de la celebración del contrato y cómo se vinculan, es decir, determinar cuál es el contenido del contrato. Ante esta perspectiva también hemos repasado el intervencionismo estatal, que es un tema que tiene plena vigencia, ¿no? Recordemos cómo nosotros habíamos visto que después de la constitución del 79, donde de alguna manera el Estado eh, podía intervenir en la celebración de los contratos, con la constitución actual ese tema cambió y cómo ahora se pretende regresar de alguna manera pues a un sistema anterior. Ya cada uno de ustedes tendrá su opinión respecto a qué es lo mejor y obviamente están pues en capacidad de poder argumentar su posición. Hemos visto también la fuerza obligatoria del contrato, ¿no? Recuerden que se presume que lo expresado en el contrato responde a la voluntad común de las partes contratantes y por lo tanto lo que está expresado en el contrato se tiene que cumplir. Hemos visto algunas excepciones, ¿no? Como por ejemplo en el contrato de donación, cuando el donante, digamos, se modifica su situación económica, él se puede eximir de entregar la totalidad de la donación porque puede reservar lo que es necesario para sus alimentos. Después, siempre se tiene que cumplir las obligaciones establecidas en el contrato. Estudiamos la buena fe contractual, ¿no? Y vimos pues que en todas las etapas del contrato, ¿no? Recuerden que hay una primera etapa de la negociación, donde están las tratativas de las partes contratantes, hay una segunda etapa de la celebración del contrato propiamente dicha, y hay una tercera etapa de la ejecución del contrato. En todas esas etapas, de manera transversal, las partes tienen que actuar de buena fe, ¿ok? Y respecto a la relatividad del contrato, vimos pues que el contrato es obligatorio entre las partes que lo celebran y eventualmente, si alguna de estas partes fallece, inclusive sus herederos podrían asumir esa obligación contractual siempre y cuando esa obligación no sea intuito persona, ¿no? Y se pueda trasladar a la heredera. Eso es en lo que respecta a la primera unidad, referida pues a las bases de la contratación. De ahí hemos visto la teoría general del contrato. En la teoría general del contrato hemos empezado diferenciando al contrato del acto jurídico y también viendo sus semejanzas, porque como hemos visto, pues el acto jurídico es el género y el contrato es la especie, es decir, el contrato es una clase de acto jurídico. Y como el contrato es una clase de acto jurídico, entonces tiene que cumplir con todos los elementos, presupuestos y requisitos de un acto jurídico para que éste sea válido, ¿ok? De lo contrario, estaríamos hablando pues de una ineficacia estructural, llamada también ineficacia originaria, que se aplica a todos los actos jurídicos, incluyendo al contrato en sus dos categorías, de nulidad y anulabilidad, ¿ok? Pero también hemos visto pues que el contrato tiene una teoría propia, ¿ok? Tiene una teoría propia y por lo tanto hay normas que se le aplican exclusivamente al contrato, como por ejemplo la ineficacia funcional en sus categorías de resolución y rescisión, ¿no? Que son temas que solamente se aplican a los contratos, ¿no? Hemos visto la estructura del contrato, sus presupuestos, elementos, requisitos, su objeto, su fin. Recuerden que el objeto del contrato siempre es la obligación y que la obligación consiste en la ejecución de una prestación
y que esa prestación puede ser de dar, de hacer o de no hacer, ¿no es cierto? Hemos visto también la clasificación de los contratos, ¿no? En contratos conmutativos, contratos aleatorios, onerosos, gratuitos, contratos de ejecución inmediata, de ejecución diferida, etcétera. Y después hemos revisado cómo se forma el contrato, ¿ok? Y este aspecto es bastante importante porque obviamente pues el Código Civil dice que el contrato es el acuerdo entre dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial, pero siempre hay que tener presente cómo es que se configura jurídicamente dicho acuerdo, ¿ok? Y esto es a través del consentimiento, ¿ok? De esa manera se perfecciona el contrato. Y para tal efecto, tiene que haber un oferente que curse a una determinada persona una oferta y que ésta acepte la oferta y se lo comunique hacia el oferente. En tal sentido, en el momento y en el lugar en que el oferente toma conocimiento de la aceptación, se configura el consentimiento y el contrato eh, queda celebrado. Esto es importante, por ejemplo, porque entendiendo cómo es que se forman los contratos, podemos analizar los contratos preparatorios en sus dos modalidades, el compromiso para contratar y el contrato de opción. Precisamente entendiendo cómo es que se forma el contrato, vemos pues que en el contrato de opción no es necesario que exista una norma como el artículo 1418 que permite en los contratos preparatorios eh, acudir ante un órgano jurisdiccional cuando la otra parte se niega de manera injustificada a celebrar el contrato definitivo. Eso no es necesario en el contrato de opción. Y lo entendemos precisamente porque hemos comprendido cómo se forma el contrato, ¿no? Hemos visto los contratos con prestaciones recíprocas, ¿no? Eh, y los hemos diferenciado con el contrato de prestación unilateral, ¿ok? En el sentido, pues, que en los contratos con prestaciones recíprocas, ambas partes contratantes se obligan a ejecutar una prestación a favor de la otra, mientras que en los contratos unilaterales, solo una de las partes asume la obligación de ejecutar una prestación a favor de la otra parte y la otra parte, pues, no asume obligación alguna, ¿no? Hemos estudiado también las excepciones, las resoluciones, ¿no? Y la rescisión, ¿no? Hemos visto la cesión de posición contractual, que es un contrato tripartito, las arras, ¿no? De celebración, de retractación y las arras penales, y las obligaciones de saneamiento en sus tres categorías. El saneamiento, pues, por evicción, el saneamiento por vicio oculto y el saneamiento por hecho propio del transferente. Hasta acá, mis estimados amigos, hemos estudiado, digamos, la parte general que se aplica a todos los contratos en lo que fuese pertinente. Y en las tres últimas unidades, les reitero, lo que hemos visto son ya pues los contratos típicos, es decir, los contratos que están desarrollados en el Código Civil, los principales contratos, ¿no? Y empezamos por el contrato de compraventa, que como dijo Daniel, pues es el contrato que de repente recordamos y dominamos mejor en el sílabus, leemos eh, lo estamos desarrollando a través de 3 semanas, ¿no? El contrato de compraventa, que es aquel por el cual el vendedor, pues, se obliga
a transferir la propiedad del bien a favor del comprador, y en contraprestación el comprador se obliga a pagar el precio de dicho bien en dinero, ¿no? Y ahí cuando hemos visto esta definición y sus características, también hemos visto pues la diferencia que hay entre el compra-venta y la permuta, ¿no? Hemos estudiado pues las disposiciones generales, hemos estudiado el bien materia del contrato, ¿ok? Hemos visto, por ejemplo, las transferencias de bienes futuros, ¿no? Y sobre todo, también hemos recordado eh, cómo se transfiere la propiedad del bien a través del contrato de compra-venta, teniendo en consideración la naturaleza de dicho bien. Si es un bien mueble, la propiedad se transfiere con la tradición, y si es un bien inmueble, la propiedad se va a transferir con la obligación del deudor de enajenar el bien, en este caso la obligación del vendedor. Y también, para que ello no suceda, hemos visto pues que se puede establecer un pacto de reserva de propiedad. Hemos estudiado el precio, las obligaciones tanto del vendedor como el comprador, sus modalidades, los pactos ilícitos y los pactos que sí están admitidos en la compraventa, ¿no? Y hemos acabado con el retracto, ¿no? Que si bien no es un contrato, el retracto lo hemos estudiado porque está así también contemplado en el Código Civil, ¿no? Después de la compraventa, que es la unidad 3, hemos visto ya otros tipos de contratos, ¿no? Hemos visto el suministro, la donación, el mutuo, el arrendamiento, el comodato, ¿ok? Y la fianza, ¿ok? Y hemos culminado pues en la quinta unidad estudiando el tema referido a los contratos de prestación de servicios, que tienen pues como eh, principal característica que la obligación del prestador es una prestación de hacer. ¿Qué es lo que va a hacer? Prestar el servicio, ¿no? Pero estos contratos de prestación de servicio tienen pues diferentes modalidades y hemos estudiado todas ellas, ¿no? Partimos estudiando las disposiciones generales aplicables a todas las modalidades del contrato de prestación de servicio, y después hemos estudiado la locación de servicios, la obra, el mandato, el depósito y el secuestro. Y al final de todo esto, mis estimados amigos, yo advierto pues que efectivamente se ha alcanzado el logro del curso establecido en el sílabus, en el sentido pues de que ustedes están en la capacidad de poder explicar estrategias de soporte contractual para casos concretos. ¿Ok? Ahora, mis estimados amigos, vamos a empezar la retroalimentación, no sin antes consultarles si ustedes quisieran hacer alguna consulta respecto al desarrollo del sílabus y al logro del curso que hemos alcanzado. Sí, Reina, adelante. Buenas noches, doctor. Mi pregunta es, sobre algunos documentos que en vez de dinero se daban, creo, en cheque, por decir, letra, cambio y pagaré. A mí me gustaría saber en qué momento se utiliza la letra cambio, qué cosa es, igualmente el pagaré, porque el cheque sí más o menos que sí he entendido, por favor. Esa sería mi... Claro, con todo gusto, mi estimada Reina, fíjate, no es un tema que precisamente corresponde a nuestro curso de Derecho Civil de Contratos. El tema que estás tocando está referido a los títulos valores,
tiene una legislación especial, hay una ley de títulos valores, y esos títulos valores pues son, como tú dices, entre otros, ¿no? La letra de cambio, ¿ok? El pagaré, el cheque, el warrant, entre otros, ¿ok? Entonces, esto se estudia en derecho comercial, ¿no? No sé aquí en la, gracias Daniel, justo iba a precisar aquí en la universidad, cómo llaman ese curso, es Derecho Empresarial 2, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede con estos títulos valores, mi estimada reina, ¿no? Todos ellos lo que contienen es una obligación de pago de una cantidad de dinero, ¿ok? Y todos ellos se emiten de una manera diferente, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? El pagaré y el cheque, ¿ok? El pagaré y el cheque lo emite el mismo deudor. Y obviamente, pues en el pagaré, si ustedes verifican el contenido de este título valor, ¿ok? En el pagaré, el deudor dice, debo y pagaré, ¿no? Determinada cantidad de dinero a favor de tal persona, ¿ok? Igual, el emisor de un cheque, ¿no? El emisor de un cheque obviamente pues tiene que ser cliente de un banco, donde el banco le ha otorgado esa chequera, el contenido de los cheques, ¿no? Entonces, el emisor del cheque indica que se le tiene que pagar determinada cantidad de dinero al portador del cheque a favor del cual está librando ese título valor, está emitiendo ese título valor, ¿ok? En la letra de cambio tiene que ser aceptada, ¿ok? Tiene que ser aceptada por el deudor. Y el tema principal o uno de los temas más relevantes de estos títulos valores es que tienen mérito ejecutivo. ¿Qué significa que tienen mérito ejecutivo? Eh, que eh, cuando se cobran estos títulos valores, lo único que se verifica es la relación cartular, pero no la relación causal, ¿ok? No la relación causal, ¿ok? Me explico, ¿ok? Eh, por ejemplo, si se celebra un contrato de compra y venta y una persona, pues como comprador, se obliga a pagar el precio del bien que está adquiriendo en dinero y al final incumple esa obligación, no paga, entonces el vendedor, que es su acreedor, puede exigirle en un proceso judicial que, que bueno, pues que cumpla con su obligación de pago, pero en ese proceso judicial tiene que acreditar la relación causal, es decir, tiene que acreditar que el demandado y el demandante se vincularon a través de un contrato de compra y venta donde el demandante fue el vendedor y el demandado es el comprador, y que el demandado en su condición de comprador se obligó a pagar una cantidad de dinero que no ha pagado, ¿ok? Entonces, tiene que acreditar todos esos hechos con los medios probatorios pertinentes que, como les he explicado, lo ideal es que haya pues un contrato por escrito y si es un documento público, mejor. ¿Cómo estás, Aura? Qué gusto. ¿Ok? Esa es la relación causal. Esa relación causal eh, se está de nuevo remitiendo a lo que ya es una relación procesal entre el demandante y el demandado.
Y cuando el juez advierte que la relación causal se ha trasladado adecuadamente a la relación procesal, entonces ahí el juez declara saneado el proceso. ¿Ok? En la letra, con los títulos valores, mis estimados amigos, eso no sucede porque ahí lo único que se tiene que acreditar es la relación cartular. Y se los explico obviamente de manera resumida. ¿Qué implica que se acredite la relación cartular? Que estos títulos valores no se hayan perjudicado, que estén adecuadamente emitidos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si hablamos del pagaré, ¿ok? Que es una de tus dudas, según me indica Reina. Si hablamos del pagaré, ¿ok? Y si hablamos de la relación cartular, veremos pues que el pagaré haya sido adecuadamente emitido con todos los requisitos que exige la ley de títulos valores y que se haya protestado notarialmente por falta de pago si es que no se estipuló en el título valor una cláusula en el sentido de que no era necesario el protesto. Y si se cumplen con todos estos requisitos, entonces tú invocas esa relación cartular en un proceso ejecutivo. Por eso es que tienen mérito ejecutivo, porque vas a ir en un proceso donde le vas a decir al juez, ¿sabes qué? El demandado emitió el pagaré y se obligó a pagar. Y solicito que me pague, pues no. Entonces, ahí ya no se invoca la relación causal, es decir, no hay que acreditarse por qué el obligado emitió el pagaré, en mérito de qué. ¿Qué fue? ¿Por qué? ¿Que asumió una deuda contigo? No, no interesa. No ves la relación causal, ¿ok? No ves la relación causal, ¿ok? Lo único que ves es la relación cartular, es decir, te reitero, si el título valor fue emitido válidamente, de acuerdo a los requisitos de la ley de los títulos valores, ¿ok? Y que tenga mérito ejecutivo, es decir, que haya sido protestado notarialmente por falta de pago, si es que es necesario, ¿no? Actualmente, lo que se hace es consignarse una cláusula en el sentido de que no se requiere el protesto, ¿ok? Pero si no se consignó esa cláusula, entonces eh, va a tener que ser protestado notarialmente. Y el juez, por ejemplo, cuando recibe este tipo de demandas y no emite un auto admisorio de la demanda y le corre traslado al demandado para que éste ejerza su derecho de defensa. No, el juez de frente, emite un auto disponiendo que el demandado pague, ¿no? Ahora, el demandado efectivamente pues puede formular contradicción, ¿no? Pero por ejemplo no puede ofrecer todos los medios probatorios que el Código Procesal señala, ¿ok? En este caso, no se habla de demandado, se habla de ejecutado, ¿ok? El ejecutado tendrá que, al momento de que se le notifica este auto de pago, tendrá que acreditar pues que él ya pagó o en todo caso tendrá que acreditar que el título valor está perjudicado, ¿ok? Y que no tiene mérito ejecutivo. Entonces, ya no se le cobrará a través de un proceso ejecutivo, pero se le puede cobrar en un proceso ordinario, abreviado, sumarísimo, dependiendo de la cuantía, donde sí vas a tener que acreditar la relación causal y ya no la relación cartular. ¿Ok? Entonces, mi estimada Reina, no sé si pude absolver tu consulta. Sí, doctor, muchas gracias. A tus órdenes y a las órdenes de todos ustedes, mis estimados amigos, ¿no? Entonces, eh, importante lo que nos indica Reina y bueno, pues vamos a pasar ahora a ver
la retroalimentación para eh, ver nuestras fortalezas, que ustedes las tienen bastantes, ¿no? Y también identificar algunas oportunidades de mejora, ¿ok? Y aquí lo que vamos a hacer, mis estimados amigos, es también identificar unos paradigmas que están equivocados, ¿ok? ¿Cuál es, por ejemplo, el primer paradigma al que les hago referencia? Si nosotros hacemos un poco de memoria y vemos cómo hemos interactuado, vemos pues que hemos empezado a interactuar en el módulo introductorio que vimos en la semana número 1. Y aquí, por ejemplo, está el primer paradigma errado, ¿ok? ¿Cuál es ese primer paradigma errado? Bueno, este módulo introductorio en realidad pues no sirve para nada, ¿no? Es decir, no tiene mayor relevancia. Entonces, ¿para qué voy a asistir? No es importante, es irrelevante, y por lo tanto, pues, mejor ingreso recién en la semana 2, donde se comienzan a desarrollar las clases. ¿Por qué, mis estimados amigos, ese paradigma es equivocado? Porque aquí en el módulo introductorio, los estudiantes van a comprender cómo se va a desarrollar el curso, cómo van a ser las evaluaciones, cuál es la razón de trabajar de manera grupal, ¿ok? Perdón un minuto, voy a enchufar la laptop. Mateo. Sigue trabajando, hijito. No. Si quieres, hijito, trabaja aquí en tu laptop, pero no hagas ruido. No sé ya qué. No te coges, ¿eh? No, así es como se aprende. Estoy diciendo bebecito y... Bien, perdón, disculpen por la interrupción, ¿no? Les estaba explicando, pues, que hay un paradigma en el sentido, pues, de que el módulo introductorio no tiene mayor relevancia porque no se desarrolla ahí ninguna sesión de aprendizaje, ¿no? Pero les estaba indicando, pues, que la importancia de ese módulo introductorio es comprender cómo se va a desarrollar la clase. Entonces, uno de los temas, por ejemplo, que algunos de ustedes no ha comprendido a cabalidad y que se explicó en el módulo introductorio es que el desarrollo de las clases es empleando el sistema del aula invertida. ¿Ok? Este sistema de aprendizaje tipo del aula invertida, por si acaso está en el numeral 4 del sílabus cuando se habla de la metodología de enseñanza-aprendizaje. ¿Ok? Y este sistema de aprendizaje basado en el aula invertida, mis estimados amigos, es el método actual más importante para el aprendizaje, ¿ok? Y que ha superado totalmente a la manera como antes se estudiaba, ¿no? Por ejemplo, yo estudié Derecho en la década del 80 e ingresé en el 86. Y en esa época, el sistema que se utilizaba para la enseñanza del derecho era a través de las clases magistrales. ¿Qué significaban las clases magistrales? Que el docente ingresaba al salón de clase y él pues desarrollaba un tema, lo exponía
¿ok? Exponía el tema y el alumno lo que hacía era, pues, tomar notas, ¿ok? Y esa era toda la clase, ¿no? Era un monólogo del profesor. Ahora, si el alumno entendió o no entendió, eso se verificaba en la evaluación, en el examen. Y el examen, como bien dice Reina, puede ser un tema memorístico porque tú lo que tenías que hacer era resolver el examen repitiendo lo que el profesor había dicho. Y eran exámenes efectivamente individuales, ¿no? Obviamente, pues en esa época no había la tecnología de ahora, pues no había internet, este, como lo es ahora, ¿no? Bien, el aula invertida, mis estimados amigos, implica de que primero ustedes revisen el, el material didáctico que está en cada módulo, ¿no? Ustedes saben pues que cada semana tiene un módulo, ¿no? Por ejemplo, la semana 2 tiene el módulo 1, ¿no? Y después que han revisado ese material didáctico que está en el módulo, entonces ya asisten a la videoconferencia con el propósito de participar activamente en la misma, ¿ok? Es decir, fíjense, el alumno revisa el material que está en cada módulo y obviamente pues pueden suceder varias cosas, ¿no? Puede comprender el material como puede comprenderlo parcialmente y bueno, pues el otro extremo tendrá dudas o puede ser que no comprenda nada del material y que sus dudas sean mayores, ¿ok? Cualquiera de los casos está bien, pero ya revisamos el material y eso va a permitir al estudiante acudir a la videoconferencia para que, si entendió todo, participar opinando y si no lo entendió, preguntarle al docente, fíjese doctor, esta parte no la comprendí, ¿no? Entonces, por favor, explíquelo con mayor detalle qué es lo que quiere decir el material didáctico cuando se habla de este tema. Y obviamente, pues, la idea de la videoconferencia es profundizar ese material didáctico. No vamos a repetir lo que dice el material didáctico, sino que lo profundizamos, pero sobre todo vamos a poner en práctica, vamos a aplicar lo que hemos aprendido y eso lo hacemos en casos prácticos. Entonces, fíjense, aquí hay una fortaleza de muchos, pero hay una oportunidad de mejora de otros, ¿ok? Eh, Generalmente los que están aquí presentes en la videoconferencia son los que participan activamente en los casos prácticos, ¿ok? Porque de alguna manera o bien han revisado este material didáctico o ya tienen una idea de su experiencia, ¿ok? Pero hay otro grupo de estudiantes que es a quienes me estoy refiriendo que tienen una oportunidad de mejora en el sentido pues de que no participan acá en los casos prácticos porque no han leído el material y a veces se sienten un poco cortos de participar, ¿ok? Yo le reitero, este sistema del aula invertida no solamente les va a servir en esta etapa de su vida que, que están estudiando derecho, sino que el derecho, mis estimados amigos, tiene una peculiaridad, ¿eh? Es una profesión en la que constantemente tienes que actualizarte. En el Diario Oficial El Peruano, todos los días salen publicadas normas jurídicas y eso quiere decir que nuestro sistema jurídico constantemente se va modificando, ¿ok? Y para ese efecto, un abogado tiene que tener el hábito de estudio.
Y ese hábito de estudio ustedes lo pueden reforzar y obtener habituándose así disciplinadamente. Cada semana reviso mi material didáctico de mis cursos. Y cuando ustedes egresen, ya van a tener ese hábito de estudio. Si no logran en este momento hacer ese hábito de estudio, cuando egresen, igual lo van a tener que desarrollar, porque de lo contrario, lo que van a ser abogados, pues, desactualizados, que no tienen un hábito de estudio. Cuando salga una norma en el peruano, en el mejor de los casos, podrán repetirla, pero no podrán analizarla y tener una opinión si la norma está bien o está mal, porque no se han acostumbrado a desarrollar esas capacidades de análisis y de opinión crítica. ¿Ok? Entonces, yo les reitero, hay muchos que están bien en este aspecto, ¿ok? Pero hay otra parte del salón que sí tendría que enfocarse más en aplicar esta metodología y, y no esperar el examen para estudiar, ¿ok? No esperar el examen para estudiar. El foro de presentación ha sido interesante, dinámico. Hemos podido advertir que hay muchos estudiantes de diferentes partes del país, ¿no? Todos ellos con muchas ganas de que hayan casos prácticos. Por ejemplo, en el foro de presentación han pedido precisamente los casos prácticos, ¿no? Respecto al material que hay en cada uno de los módulos, bueno, pues ya les expliqué la relevancia del tema, ¿no? Este material lo confecciona la universidad a través de un grupo de docentes a quienes se les encomienda ese tema, ¿no? Y bueno, pues el docente del curso participa acá, ¿no? Eh, eh, Aquí en el módulo introductorio también un tema que no todos han comprendido es el tema, por ejemplo, de la asistencia, ¿no? Yo, por ejemplo, recibo un mensaje de una compañera de ustedes transmitiéndome su gran preocupación porque ella me decía, fíjese, doctora, ¿a usted le consta que yo ingreso a las videoconferencias? Cuando no puedo veo las grabaciones? Sin embargo, he visto que el sistema indica que tengo muchas faltas y su preocupación era que la iban a inhabilitar. Entonces, ahí le reiteré la explicación en el sentido de que el docente no toma asistencia en la videoconferencia. La videoconferencia no tiene nada que ver con la asistencia, mis estimados amigos. ¿Ok? El docente, les reitero, ustedes nunca me han visto a mí tomar asistencia porque quien toma la asistencia, mis estimados amigos, es el sistema informático. El sistema informático es el que registra la asistencia o la inasistencia. ¿De qué manera? Cuando ustedes revisan este material didáctico. ¿Ok? Es decir, fíjense, si un alumno en la semana correspondiente entra al módulo, ¿ok? Y por decirles, ¿no? En la semana 2 entra al módulo 1 y revisa el material didáctico. El sistema le pone asistencia, ¿ok? Si el alumno, por ejemplo, entra a la semana 3 para ver el módulo 1, el sistema no le pone asistencia porque entró extemporáneamente. ¿Ok? Entonces, el sistema va registrando de esta manera las asistencias y las inasistencias, dependiendo si de manera oportuna el estudiante revisa el material didáctico en la semana correspondiente. ¿Ok? Ahora,
Inclusive yo puse un anuncio en el sentido, pues, de que para este ciclo la universidad ha considerado a bien no tomar en consideración las inasistencias para las inhabilitaciones. El tema de la inhabilitación por inasistencia está en su reglamento como estudiantes. Ese reglamento es conveniente que ustedes también le den una leída, ¿no? Según ese reglamento, cuando se configura pues un porcentaje de inasistencias, efectivamente el estudiante queda inhabilitado. Pero ese artículo para este ciclo no rige. Entonces no hay que preocuparse por ese tema. De repente en el próximo ciclo sí, ya la universidad verá cómo determina eso, pero ya pues corresponde, ya cada uno de ustedes con este repaso que estamos haciendo tendrán en cuenta cómo es que se registra la asistencia de un curso virtual. No lo hace el profesor en la videoconferencia, ¿ok? Lo hace el sistema informático conforme van revisando el material didáctico oportunamente en la semana que corresponde, ¿ok? Los foros de debate han sido de gran ayuda para muchos, en el sentido pues de que en el foro de debate que duró 4 semanas, los grupos de estudio se han podido consolidar de un lado, ¿no? Y de otro lado han podido practicar el tema pues de la elaboración de los contratos, ¿no? El tiempo de las tareas en este salón ha sido óptimo, no ha habido ningún problema, ¿ok? Lo han hecho muy bien, pero de repente les comento lo que me pasó en otro salón, ¿ok? En otro salón, que no es Working Adult, sino que los estudiantes ahí son más jóvenes, ¿no? Que nosotros. Dos de ellos me dijeron, ¿sabe qué, doctor? Fíjese, no he podido desarrollar la T4 en su totalidad porque estaba desarrollando la evaluación y por mi casa se fue la energía eléctrica. Hubo un corte de fluido eléctrico. Entonces solamente he podido contestar 4 preguntas, así que por favor, le voy a agradecer pues que me otorgue una nueva oportunidad para desarrollar el examen. Fíjense, amigos, es bueno que ustedes sepan que efectivamente los docentes tenemos esa prerrogativa siempre y cuando el alumno lo haya solicitado oportunamente, ¿ok? Siempre y cuando lo haya solicitado oportunamente. Perdón. Pero la universidad también nos ha encomendado a los profesores que siempre revisemos la línea de tiempo. ¿Qué es la línea de tiempo? Ustedes, bueno, los docentes podemos ingresar al desarrollo de la evaluación y ver en qué momento empezó y en qué momento acabó. Y si, por ejemplo, el alumno empezó por decirles a las 4 de la tarde y acabó a las 4:41, es porque no se fue pues la energía eléctrica. Entonces, esas solicitudes que hubieron en el otro salón las he tenido que denegar, pero se los comento para que estén enterados, ¿no? Que no solamente los profesores vamos a contar con el SUMADI, sino también con estos aspectos de la línea de tiempo, etcétera, ¿no? Las videoconferencias han sido muy importantes, mis estimados amigos, para que nosotros estemos en comunicación
ya sea de manera sincrónica como asincrónica, ¿no? Es decir, con ustedes nos comunicamos directamente en este momento, pero también con muchos alumnos me han mandado sus consultas por mensajería y se les ha contestado y bueno, eso es importante, ¿no? Han participado en las videoconferencias, esa es una gran fortaleza de ustedes, yo los felicito, al igual como el tema de la mensajería interna donde me han hecho muchas consultas, ¿ok? Aquí hay un tema que en realidad ustedes lo tienen bien desarrollado. Pienso que casi todo el salón es una fortaleza, ¿no? Porque comprenden plenamente esto. Si habría alguna oportunidad de mejora es en el tema de las conformaciones de los grupos. Les explico por qué. Ok, fíjense, la motivación de ustedes, mis estimados amigos, es esta principalmente. Ustedes tienen una motivación intrínseca de lograr ser profesionales competentes, es decir, ser un abogado competente. Tienen claro de que así como hay abogados competentes, también hay abogados incompetentes. Amigos, a veces es suficiente tener un mal día para que ya te quede el rótulo de abogado incompetente. ¿Ok? Eso quiere decir, mis estimados amigos, que constantemente, cada vez que ejerzan la profesión, tienen que esforzarlo por hacerlo de la mejor manera y no tener un desliz, porque les reitero, y esto es muy importante, ¿no? Basta que tengan un mal día y toda su reputación se viene abajo y de ahí los van a conocer como un mal profesional, como un abogado incompetente. Y les pongo un ejemplo, ¿ok? La actuación del procurador del Congreso frente al Tribunal Constitucional, ¿ok? Fíjense amigos, aquí no estamos analizando el tema de fondo que se debatían del Tribunal Constitucional, que es si el presidente pues ha cometido, ¿no? El delito de traición a la patria, ¿no? No, es la actuación del abogado, ¿no? Si ustedes han visto las grabaciones, es ver cómo el vocal del Tribunal Constitucional, el tribuno, ¿no? Prácticamente, pues, eh, lo apabulla, ¿no? Lo apabulla y el abogado, el procurador, pues, del Congreso, eh, trata de decir, bueno, esta no es mi posición, es la posición del Congreso, y no le admiten ese argumento, le replica el tribuno diciendo usted acá está representando al Congreso. Es decir, fíjense, yo no conozco al abogado que es el procurador del Congreso, ¿ok? Pero puede ser que él sea un buen abogado y que haya tenido un mal día, porque de repente no se preparó, no tuvo tiempo para prepararse y se confió y dijo, bueno, voy a ir al tribunal y es un tema de rutina, ¿no? ¿Qué habrá pensado pues el abogado, ¿no? El hecho es que ahora todos hablan mal de él, todos, ¿ah? Todos hablan mal de él, ¿no? La parte que apoya al presidente de la República se burla de él. Los congresistas que eran representados por él lo critican, le dicen que es un topo del gobierno o le dicen que es un incompetente, que no sabe desarrollar su función. Y todo esto porque de repente ese abogado tuvo un mal día. Se confió, no se preparó y pensó que podía ir ante el Tribunal Constitucional a cumplir con una actuación de mero trámite. No es así, no es así. Siempre hay que prepararse para cada
actuación. Y a mí lo que me alegra es que ustedes tienen claro esta parte, que su motivación es intrínseca y que quieren ser buenos profesionales. ¿Ok? La nota, la calificación, que es una motivación extrínseca en el sentido de que, ojo, miren, todos ustedes he aprobado, ¿ok? Eso es bueno, pero no es lo importante. Lo relevante es esto de acá. ¿Esto es útil? Sí, es útil. Por ejemplo, te puede servir para una beca, para otras cosas, para que te reconozcan también como un buen alumno, etcétera, ¿no? Pero lo importante es esto de acá. ¿Ok? Ahora, fíjense, amigos, para ser competente no es suficiente saber, no es suficiente que ustedes conozcan. ¿Ok? Y cuando ustedes conozcan, guíense por la taxonomía de Bloom. Es decir, fíjense, esta taxonomía de Bloom lo que hace es establecer, pues, categorías en el conocimiento. Por explicárselo de la manera más sencilla, aunque de repente ustedes ya conocen este tema, ¿no? Entonces, los niveles más elementales que no dejan de ser importantes son el de recordar, ¿no? Entonces, por ejemplo, un profesional, ¿ok? Recuerda lo que dice la ley, recuerda lo que dice la doctrina, recuerda lo que dice la jurisprudencia, si es que está actualizado, ¿ok? Pero recordar, pues, es un nivel básico, que no todos lo tienen, mis estimados amigos, ¿ah? No todos lo tienen. Fíjense, hay alumnos que aprueban el curso, obtienen esta calificación, pero no dominan el curso, ¿ok? Porque solamente se concentraron en la calificación, ¿ok? Aquí estamos hablando de una persona que sí recuerda lo que ha leído, ¿ok? Ahora, comprender es diferente a recordar, ¿ok? Y obviamente que para comprender primero tenemos que recordar y ahí podemos aplicar estos conocimientos en la resolución de problemas. Porque si este conocimiento no lo aplicamos de manera efectiva, mis estimados amigos, el conocimiento carece de utilidad, no sirve para nada. ¿Ok? Y en esta aplicación, pues que también vamos a analizar, ¿no? Vamos a evaluar para ver si, por ejemplo, la ley que se ha promulgado eh, es buena o es defectuosa, porque no nos vamos a limitar pues a repetirla. Tenemos que evaluarla para tener una opinión. ¿Ok? Eso es lo importante. Y la categoría superior en esta taxonomía de Bloom, la capacidad superior del conocimiento es la creación. En las universidades, mis estimados amigos, se mide esta capacidad de creación a través de la tesis, porque tu tesis es tu creación, es lo que tú estás aportando al derecho. ¿Ok? Ya no estás repitiendo lo que dice una persona o estás analizando si lo que dice una persona está bien o está mal. No, tú estás haciendo tu tesis. Es decir, tú propones una tesis. Yo opino que esta es mi tesis, esto es lo que opino. Argumentado, obviamente, ¿no? Entonces, pues, ustedes traten de dominar el conocimiento y esfuércense por desarrollar todas estas capacidades y obviamente trátense de ubicar acá. ¿Ok? Ahora, les reitero, conocer no es suficiente para ser competente. Obviamente que, como les expliqué, todo este conocimiento tiene que ser aplicado para solucionar problemas y ese es el saber hacer. ¿Ok? El saber hacer. Y acá, por ejemplo, hay temas importantes, ¿no? Uno de ellos es la solución de problemas, ¿no? Para eso vamos a aplicar el conocimiento, pero generalmente el abogado, mis estimados amigos, tarde o temprano, eh,
trabaja grupalmente, ya sea que conformen un estudio jurídico o que ingresen a trabajar en alguna entidad privada o en alguna entidad pública. En esas entidades habrá pues una unidad de asesoría jurídica que tenga un gerente y hayan abogados, ¿ok? O en una entidad pública, por ejemplo, si van a ser jueces, fiscales o un funcionario público a cargo de un área jurídica, van a tener personal a su cargo. Y en ese sentido, si ustedes tienen personal a su cargo, tienen que saber trabajar colaborativamente, planificar para obtener resultados oportunamente, administrar bien el tiempo, establecer las estrategias, trabajar con su equipo de manera colaborativa, saber delegar funciones, asignar función a quien le corresponde de acuerdo a las capacidades, monitorear el cumplimiento de esas funciones y obviamente saber afrontar contingencias, porque a veces en todo esto hay problemas, ¿ok? Ahora, fíjense, amigos, ustedes, aquí les indico, ustedes dominan esto en la medida de que ustedes están, digamos, en un área de confort, en el sentido de que han conformado sus grupos de trabajo con las personas que saben que bueno, pues que tienen ya un nivel de conocimiento adecuado y sobre todo, pues que cumplen con su función, ya son conocidos y quieren seguir trabajando con ellos porque eventualmente, pues, trabajar con alguien que no tiene esas capacidades trae, pues, estas contingencias, ¿no? Entonces, están en su estado de confort acá, ¿ok? Pero de repente es bueno que en algún momento ustedes traten de integrar un grupo donde no conocen a nadie y ustedes pónganse el objetivo o la meta de liderar ese grupo, ¿ok? E inducir al grupo con estas actividades. ¿Es dificultoso? ¿Les va a demandar tiempo? Sí, efectivamente, pues va a ser así, ¿no? Pero de repente es la mejor manera de poder desarrollar aún más esta, esta capacidad de saber hacer que, como les reitero, ustedes la dominan, ¿ok? Pero están en su ámbito de confort, ¿ok? Ahora, por último, amigos, para ser competentes, de nada vale que ustedes tengan el conocimiento y que lo sepan aplicar si es que no tienen valores y si es que no se saben conducir como personas. ¿Ok? Les pongo un ejemplo. Fíjense, el abogado Orellana, ¿ok? Conoce, conoce. ¿Sabe aplicar su conocimiento? Sabe aplicar su conocimiento. ¿Para qué aplicó su conocimiento? Para delinquir. Por eso está en la cárcel. ¿Ok? Porque él ha utilizado todo su conocimiento y toda su sabiduría para cometer delitos y lo ha hecho por años hasta que lo han metido pues a la cárcel, ¿no? No solamente a él, sino también a parte de su entorno familiar, ¿no? Su hermano. Claro, es que precisamente pues hay un tema de valores, ¿ok? Es decir, hay gente que efectivamente pues esos valores, mis estimados amigos, fíjense, este, o los incrementas o los eliminas. ¿Ok? Puede pasar una de dos. Puede ser que tu familia, tus padres, tu entorno social te haya hecho tener valores, pero en el ejercicio de la profesión comienzas, pues, por ejemplo, ¿no? Una persona que comienza a aceptar coimas, poco a poco eso se va incrementando. ¿Ok? No es que va a aceptar coima una vez, aceptó una vez,
para la próxima lo va a seguir haciendo y eso va a ir creciendo, ¿ok? Entonces, tienen que ser conscientes de que, obviamente, y ustedes lo saben, pues, ese es un mal camino, ¿ok? Pero si ustedes tienen, pues, un valor y por el contrario, pues, lo consolidan y lo hacen crecer, ¿ok? Alguien que les viene a ofrecer una coima, pues, no lo van a aceptar, pues, ni van a ser ese tipo de abogados, que lamentablemente los hay, que le hacen ganar a su cliente y se cobran con el bien que, por ejemplo, han recuperado en el litigio. No hay valores, ¿no? Y también un aspecto como ser humano, como persona, ¿no? No hay que ser pedantes, amigo. No hay que ser como esas personas que agarran y les dicen, que vamos a trabajar grupalmente, ¿no? Pero, a ver, ¿quién conforma el equipo de trabajo? No, pues con esas personas, ¿yo por qué voy a trabajar con esas personas? No están a mi altura, me hacen perder el tiempo, ¿no? Entonces, aquí lo mejor es que, ¿sabes qué? Yo mejor trabajo solo, porque aquí son unas rémoras, ¿no? ¿No? Entonces, si tú tienes un conocimiento, comparte. Comparte, enseña, compártelo, transmítelo, no te lo quedes, sé una buena persona, ¿ok? Y a veces también hay que ser solidario, hay que saber comprender, si estamos en un equipo de trabajo, pues a veces un compañero pues ha tenido un imprevisto, algún inconveniente, se le puede dar las facilidades, haciéndole notar que bueno, pues que es una ayuda, pero que se espera que él cumpla, ¿no? Porque no se le va a permitir pues que no haga nada, ¿no? Pero es muy importante el saber ser. Eh, cuando no te esfuerzas en desarrollar esta competencia del saber ser, acabarás pensando que tú eres el dueño de la verdad y que solamente tu palabra vale. Cualquier otra palabra que se diga, obviamente está equivocado porque la dijo un ser inferior a ti. ¿No ves que eres lo máximo? ¿No? Entonces, ahí estás totalmente desubicado. ¿Ok? Estás totalmente desubicado. Tienes que saber ser, ¿ok? Y no ser, pues, no convertirte en una persona, pues, como les digo, desubicada, ¿no? Entonces, aquí, amigos, si es cierto que ustedes están muy bien y que tienen muy buenas fortalezas, de todas maneras les participo esto porque en algo les puede ayudar, ¿ok? Y el tema del foro, ya se los expliqué, ¿no? El, el asunto, pues, el objetivo, mejor dicho, es que en estas 4 semanas del foro de debate se haya coordinado, practicado y consolidado los grupos de trabajo. Gracias a ti, Pamela, gracias, Reina, ¿no? Ese era el tema del foro de debate que se los comento porque aquí hay otro paradigma indebido, ¿no? ¿Cuál es ese paradigma equivocado? ¿El foro de debate es una actividad calificada? No, no participo. ¿No? ¿Para qué voy a participar? Pues si no me van a poner nota, entonces es una pérdida de tiempo. ¿No? Ese paradigma también está equivocado porque esta es una magnífica oportunidad para ir conociéndose de manera grupal, ¿ok? Ir pues afinando los trabajos grupales, ¿no? Porque si no aprovechamos estas 4 semanas y llegamos a la semana 7 donde se toma la evaluación 2, que es el primer trabajo grupal, y recién ahí nos conocemos, no vamos a saber ni siquiera cómo son nuestros horarios, en qué momento podemos conversar, ¿no? A veces tenemos pues horarios muy complicados, como efectivamente ustedes me lo hicieron saber, ¿no? Y no hay tiempo,
¿no? Pero se pueden siempre, pues, aquí que no hay nota, ver, pues, algunas, alguna manera de cómo mejorar la coordinación. Entonces, hay que saber aprovecharlo siempre, pues, en coordinación con el docente, ¿no? Bueno, hasta aquí, mis estimados amigos, yo les he hecho a ustedes una retroalimentación donde los he felicitado por sus fortalezas y he advertido algunas oportunidades de mejora que, que bueno, no son para todos, porque todos tienen muy buenas fortalezas, pero de alguna u otra manera creo que les va a servir a todos. En este momento, yo quisiera saber de parte de ustedes qué es lo que yo podría hacer mejor como docente, ¿ok? Y esto es un tema entre nosotros, ¿no? Pues ustedes ya me calificaron en la evaluación, yo les agradezco, ¿no? Yo no sé el resultado de la evaluación, todavía no me lo han dado, este, pero para mí como docente es muy importante que ustedes también me hagan saber qué cosas se pueden hacer mejor o qué cosas hay que, hay que incidir. Por ejemplo, no sé si a ustedes les gustaría utilizar en los casos prácticos Kahoot, ese tipo de metodología, ¿no? Lo que ustedes me digan, mis estimados amigos, yo lo voy a valorar mucho porque me va a permitir desarrollar. Gracias, Reina, por tus palabras. Eh, si en este momento de repente no es oportuno, me pueden mandar un mensajito, ¿ok? Me pueden mandar un mensajito y, y para mí va a ser bastante importante, ¿ok? Gracias, Reina, gracias, Pamela. Sí, Daniel, te escucho. Buenas noches, doctor, ¿me escucha? Sí, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, doctor, muchas gracias. Bueno, me uno a los comentarios de los compañeros, ¿no? En realidad, el desarrollo del curso con su persona ha sido pues muy interesante, ha tenido toda se podría decir, la sapiencia y la voluntad de darnos siempre lo mejor, ¿no? Eso es algo que se valora y que yo particularmente lo he recibido así, ¿no? Entonces creo que sí, que el curso ha sido para mí, al menos en lo personal, muy valioso. Es un curso que yo se podría decir que lo estaba esperando, porque primero porque es parte un poco de mi formación, ¿no? Como es una segunda carrera la que estoy llevando, se complementa mucho, ¿no? Con lo que yo en algún momento realizo particularmente profesionalmente, que muchas veces uno, quizás a veces por la formación lo puedes hacer, quizás hasta empíricamente, por decirlo de una manera, pero ya con los elementos que hemos conocido, con los aspectos de las formalidades que hay que tener en cuenta, sirve pues para que ya no se haga así, ¿no? Sino siempre se tenga en cuenta lo profesional, ¿no? Que es lo que más adelante nos va a permitir a nosotros poder ayudar a otras personas, ¿no? Como nuestro asesoramiento y de esa manera cristalizar nuestro sueño de llegar a tener el título de abogado, ¿no? Estoy muy agradecido por esas enseñanzas que nos ha transmitido y dentro del aspecto, digamos, de retroalimentación que usted nos manifiesta, pues yo creo que el curso eh, puede mejorar, sí, yo creo que sí. Quizás el aspecto, por ejemplo, que a mí me gustó mucho fue el aspecto de cómo fuimos elaborando ese contrato de compra-venta, ¿no? Que en cierta manera nos permitió a nosotros poder tratar de averiguar, por decirlo de una manera, y tratar de ir mejorando, ¿no? En darle forma a ese contrato. Creo que también se podría tratar de, para que no quede de repente tan en el aire los demás contratos, podría agregarse eso también, ¿no? De que se pueda llevar a la par esos ejemplos que usted nos da o esas explicaciones, tratando de plasmarlo a través de una tarea, ¿no? Que podría darse o una práctica para que los compañeros lo podamos, o los alumnos que lleguen más adelante lo puedan tener más, más claro, ¿no? ¿No? Quizás eso podría darse a futuro, que lo pueda usted tomar en cuenta y bueno, en cierta manera
va a ser de provecho siempre para el alumno y creo que siempre se lo van a agradecer. Esto, doctor, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Daniel, muchas gracias. He tomado nota de la retroalimentación que me haces. Es bastante significativa para mí, bastante importante. De hecho, voy a tratar de aplicarlo el próximo ciclo, ¿ok? Y también les agradezco los comentarios que me están haciendo por el chat. Lo bueno es que nosotros no tenemos por qué perder el contacto, ¿ok? Si bien es cierto, acaba el curso, yo como docente quedo siempre, pues, eh, mejor dicho, con las puertas abiertas para poder apoyarlos en cualquier tema, intercambio de opiniones. Lo hago con muchos de mis alumnos de cursos anteriores, ¿no? Entonces, concluido el curso, ya no hay la obligación de que no les pueda dar mi número telefónico y ahí pues les paso mi número telefónico por el correo institucional, ¿no? Ahí me ubican y si quieren nos podemos seguir comentando temas académicos a través de telefónicamente, ¿no? Siempre es bueno a veces. Gracias por sus bonitas palabras y por su retroalimentación, lo voy a implementar, ¿ok? Ahora, amigos, la evaluación final, que es la próxima semana, la semana 15, es un trabajo grupal, ¿ok? Pero aquí mis estimados amigos, lo importante, una de las cosas importantes es la fecha de cierre. Es decir, empieza el lunes 21 de noviembre a la 1 de la tarde, como siempre, pero no dura hasta el próximo lunes, dura hasta el día sábado. Tengan cuidado con eso, ¿ok? No es una novedad, el ciclo pasado ha sido igual, ¿ok? Pero tengan en consideración que este es el sábado a la 1 culmina, ¿ok? Ya ustedes saben pues que en su trabajo grupal, bueno, hay un intento por grupo para remitirlo. Hay que ser cuidadoso en ese sentido, ¿no? Verifiquen que el archivo se subió correctamente y cuando es así, se les va a dar un código, tómenle un pantallazo a ese código por si después hay problemas, ¿no? No se olviden de dar clic en asentar después del envío. Y si hay algún problema con el sistema, por favor me lo comunican a mí, pero con 24 horas de anticipación. ¿Para qué? Para poder solucionar el problema, pues porque a veces, de ser el caso, yo les puedo conceder una segunda oportunidad, ¿ok? Pero hay otros temas diferentes en que tendría que comunicarme con los técnicos de informática de la universidad y ellos, a veces, pues, son muy recargados en sus labores y no te contestan de inmediato, ¿no? Entonces, tengan en consideración este tema de las 24 horas. Estos lineamientos de la universidad, ustedes los conocen, los pongo por una formalidad, pero sé que no se van a suscitar, ¿no? Ustedes en su carátula ponen a los estudiantes que trabajaron, ellos son los que tienen nota, los que no han trabajado pues no tienen nota. Igual el alumno que injustificadamente presenta un trabajo individual. Empezada la semana de evaluación, ya no se pueden hacer modificaciones en la conformación de los grupos, ¿ok? Y bueno, pues ahora les voy a explicar la rúbrica, ¿ok? Yo voy a colgar estos lineamientos también de manera separada en los anuncios, pero quería explicárselos acá, ¿ok? Fíjense, amigos,
este es un tema que para ustedes no va a ser novedad y que solamente hay que repasar algunas cosas que son importantes. En la evaluación T3, la universidad les encomendó a ustedes que ubiquen una resolución sobre un contrato de compra-venta de bien ajeno, ¿ok? Y, y sobre esa resolución, la universidad les hizo preguntas en la evaluación final, ¿ok? Acá, ustedes, mis estimados amigos, van a escoger la resolución. Igual tiene que ser una casación, es decir, tiene que haber una sentencia en primera instancia, en segunda instancia y en la Corte Suprema que resuelve la casación, ¿ok? Pero fíjense ustedes, ¿ok? Hay 1, 2, 3, 4, 5 criterios. De esos 5 criterios, estos 3 primeros son los más relevantes, ¿ok? Es decir, donde hay que poner mucha atención. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el primer criterio que implican las preguntas A y B, cada una de esas preguntas A y B tienen, digamos, subpreguntas, ¿no? Entonces, de la casación que ustedes ubiquen, y tiene que ser una casación sobre un contrato, ¿ok? Por ejemplo, no pongan pues una casación, eh, digamos pues sobre un tema donde el contrato es algo accesorio, por ejemplo, ¿no? Un juicio de retracto, ¿no? Mejor pongan una compraventa, ¿ok? Entonces, eh, ¿qué tienen que hacer acá? Tienen que identificar con claridad, como lo hicieron en la T3, las características del contrato seleccionado, ¿ok? Entonces, aquí lo importante, mis estimados amigos, es que ustedes ubiquen la casación sobre el contrato que más domine. Yo creo que podría ser el contrato de compra y venta, pero ya dependerá de cada grupo cuál es la resolución que vayan a escoger, ¿ok? Puede ser un contrato de compra y venta, y estas características, mis estimados amigos, ¿de dónde las sacamos? Las sacamos del material didáctico. Recuerden eso, ¿ok? No las sacamos de un autor, no las sacamos de las diapositivas que yo les he dado, las características las sacan del material didáctico, ¿no? Entonces, pueden poner, ¿no? Las características del contrato de compra y venta, y ahí van poniendo pues las características del material didáctico, y ustedes van diciendo si esa característica se configura o no se configura en la resolución que han encontrado, ¿ok? Entonces, fíjense, un tema son las características, el otro es que identifiquen a las partes contratantes, quién es el demandante, quién es el demandado, obviamente no solamente con sus nombres, sino podrían decir, ¿no? El demandante es tal persona en su condición de vendedor, el demandado es tal persona en su condición de comprador. Las obligaciones que han asumido esas partes, los elementos del contrato seleccionado, esos elementos también obviamente salen del material, ¿ok? Y todo eso tienen que relacionarlo con el caso planteado, ¿ok? Entonces, es un tema que ustedes ya conocen en la medida de que esto lo han visto en la T3. Ojo, no pueden presentar pues la misma resolución de la T3, no presenten una casación diferente, ¿no? Sobre un contrato de compra-venta, de arrendamiento, pero recuerden que tanto las características como los elementos tienen que sacarlos del material didáctico, ¿ok? De aquí, en el segundo criterio, y ahí tienen 5 puntos, mis estimados amigos.
En el segundo criterio, lo que tienen que identificar es el problema del caso. Sí, Reina, te escuchamos. Doctor, cuando usted dice material didáctico, ¿a qué se refiere específicamente? Porque ese tuve mi duda. Yo la vez pasada agarré estos materiales que yo bajé de la universidad y de ahí más o menos me guié, pero no estuvo muy bien porque usted me hizo algunas observaciones ahí en lo que yo desarrollé. ¿Cuál es el material didáctico? Quiero que me diga específicamente, por favor. Claro, Reina, fíjese, el material didáctico efectivamente es el material que la universidad les ha colgado en cada módulo de estudio, ¿ok? Ese material, ese es el material didáctico. Entonces, por ejemplo, si en ese material didáctico el contrato, por decirles, de compraventa tiene 5 características, ustedes mencionen esas 5 características y no mencionen otras características que pueden haber sido consideradas por otro autor, ¿ok? Porque la idea es verificar que ustedes hayan aprendido de acuerdo al material didáctico. Igual, por ejemplo, con los elementos, ¿ok? Igual con los elementos, ¿ok? Muy bien, Reina, perfecto. Gracias por haberlo comprendido. Y así, amigos, todas sus dudas, por favor, pregúntenme para poder absolverlas, ¿ok? Aquí es importante también que ustedes sigan el orden que establece la rúbrica, ¿ok? Primero hablen de las características, después hablen de las partes, después hablen de las obligaciones y por último de los elementos del contrato. ¿Ok? Fíjense amigos, algunos grupos desarrollaron pues cuestiones previas. ¿Ok? Y pusieron aspectos referidos al contrato, me refiero a la T3, ¿no? Definiciones del contrato de la compra-venta de bien ajeno, diferencias con la promesa de venta de bien ajeno, ¿no? Está muy bien que ustedes sepan eso, pero eso no pide la rúbrica. Entonces, eso, por más que lo ponga, no da mérito a la calificación. Aquí la idea es que ustedes desarrollen la evaluación de acuerdo a la rúbrica. La rúbrica pide características, partes contratantes, obligaciones y elementos del contrato. Sobre todos esos temas me pronuncio, ¿ok? Para tener los 5 puntos. ¿Qué características, qué elementos? Los que están en el material didáctico, como le explicaba Reina, ¿ok? No los de un autor que yo pueda sacar de otro libro, ¿ok? Segundo criterio, aquí ya están las preguntas C, D y E, ¿ok? ¿Cuál es el problema según pues la resolución? ¿Cuáles son los principales argumentos de las partes, ¿ok? Demandante y demandado, y el pronunciamiento de las instancias correspondientes, ¿ok? Cómo se pronunció la primera instancia, la segunda instancia y la Corte Suprema, ¿ok? Hacemos también en ese orden, ¿no? Problema, argumentos y pronunciamiento de las instancias, tenemos 5 puntos más. Y el tercer criterio, que son otros 5 puntos, son las propuestas de solución que ustedes hacen para cada una de las partes, basándose en la ley, la doctrina y lo resuelto por la jurisprudencia, ¿no? Entonces, ustedes pueden poner, pues, ¿no? De acuerdo a la ley tal, propongo, pues, que la solución por parte del demandante es la conciliación, ¿no? Que varios de ustedes han invocado ese medio alternativo de resolución de conflictos, ¿no? Y tienen 5 puntos, ¿ok? Los otros 2 últimos criterios, mis estimados amigos, es algo que todos deberían tenerlo, si me permiten la expresión, de cajón, ¿no? Porque aquí tienen 3 puntos,
simple y sencillamente por observar todas las partes y el orden que les he explicado, ¿no? Entonces, tenemos el cuestionario y la parte general, que son los dos primeros criterios, la propuesta de solución y, por favor, adjunten bien el link de la jurisprudencia que ustedes han seleccionado, ¿ok? Si hay algún problema con su link, simplemente peguen pues la jurisprudencia, ¿ok? Pero la idea es tener acceso a esa jurisprudencia para poder verificar, ¿ok? No es necesario, Eva, no es necesaria la referencia bibliográfica porque en este tipo de evaluación no es necesario citar a un determinado autor. De hecho, lo que les estoy diciendo es que eh, respondan las preguntas de acuerdo al material didáctico, ¿ok? De acuerdo al material didáctico que está colgado ahí, ¿no? Entonces, eh, perfecto. Bien, bien, Eva. Gracias por tu pregunta, ¿ok? No es necesario citar autores ni hacer referencia bibliográfica, ¿no? Y sí, aquí esto es un tema también de cuestión de administrar bien el tiempo. Des el tiempo para corregir, pues, los errores ortográficos, gramaticales, que puedan dificultar la comprensión, ¿no? Es decir, esta tarea, por ejemplo, se la pueden inclusive dividir, pero con tiempo, ¿no? Es decir, todos hacemos el examen y después, de repente, pues podemos encomendar a una o dos personas del grupo, fíjate, le das una última corrección a la ortografía, una última revisión y ya lo subimos, ¿ok? Para que la sintaxis y la gramática, todo esté bien. Y espero bueno, pues se repita el 20 que se han sacado muchos de ustedes en la T4, ¿no? Eh, Pongo énfasis. eh, Busquen una casación sobre un contrato que ustedes dominen plenamente, puede ser la compra-venta o el contrato que ustedes tengan a bien. Verifiquen en sus materiales didácticos en los temas de las características de ese contrato y los elementos que tiene para que puedan absolver con suficiencia este primer criterio, ¿ok? Y no tiene que ser, mis estimados amigos, un caso difícil, así pues que una casación, por el contrario, ¿no? Un tema normal, ¿no? Ponte, pues, si hacen un arrendamiento, pues, no pagó la renta, pues, y hay un desalojo, ¿ok? Por decirles, ¿no? En un contrato de arrendamiento, ¿no? ¿No? O una obligación de dar suma de dinero porque se ha incumplido un mutuo, ¿no? O la resolución de un contrato de compra-venta porque se ha incumplido una obligación, etcétera. ¿Ok? Algo sencillo, no tienen por qué ubicar una casación que sea muy compleja, ¿ok? Más aún si ahora tienen menos tiempo para resolver el examen, tienen solamente hasta el sábado a la 1, ¿ok? ¿Alguna otra consulta, mis estimados amigos, sobre la rúbrica que hemos socializado? ¿Está todo claro o hay alguna pregunta? Bien. Entonces, ya para acabar, sí, Rita, te escuchamos. Profesor, ¿está colgado o...? Disculpe, no lo encuentro. ¿En qué semana de repente está colgado? ¿Qué cosa? ¿La rúbrica? La tarea para el sábado. Fíjate, está en la semana 15, en la semana 15, ahí vas a encontrar la evaluación final, ¿ok? Ah, no.
Pero esa evaluación final empieza el próximo lunes, ¿ok? El lunes 21 a la 1 de la tarde. Ahí recién vas a tener acceso a esta evaluación final. Ahí vas a Sí, pues, encontrar esta rúbrica, ¿ok? sí, porque hasta Y hasta esa que lo evaluación no final... lo veo. No, Rita, con calma, no te preocupes. Ya. Esa evaluación final dura hasta el próximo sábado. Es decir, de este al otro sábado. No dura hasta como ha sido en Ah, los otros exámenes, hasta el próximo yo lunes. había entendido que este sábado tenemos que entregar. Ya es al No, próximo no, sábado no, no. entonces. Claro, es hasta el otro sábado. Empieza el lunes 21 y acaba el sábado 26. ¿Ok? Entonces, Ya. gracias de todas maneras por tu intervención para poder dejarlo bien en claro. ¿Ok? Esta evaluación final es bastante importante porque tiene un peso del 40%, ¿no? Ustedes han dado estos 4 primeros exámenes, cada uno de ellos tiene un peso del 15%, es decir, ahorita tienen el 60% de la nota. La gran mayoría de ustedes está muy bien, ¿no? Hay alumnos que en los 4 primeros exámenes, en todos ellos tienen 20, ¿ok? Y otros que sus notas fluctúan entre 20 y 18, 16, ¿no? Entonces, están muy bien, ¿ok? Pero de todas maneras, fíjense amigos, este examen final puede marcar la diferencia, ¿ok? No hay que confiarse y más bien aquellos que por A o B, por ejemplo, conozco una alumna que es muy buena, pero no ha podido dar la T4, este examen es muy importante, ¿ok? Es muy importante. Hay que concentrarse ahí, ¿ok? Yo espero que, dado el examen final, todos estén aprobados, pero de ser el caso, les voy a explicar más adelante el tema del examen sustitutorio, ¿ok? Bueno, esta semana 14 concluye con esta retroalimentación y la socialización del examen final que estamos haciendo acá. Y en la semana 16 hay una reflexión que la universidad está por comunicarnos a los docentes si es que va a ser a través de un foro, ¿ok? Y llegado el momento les estaré confirmando pues cómo se desarrolla esta semana 16, ¿ok? El examen sustitutorio, los lineamientos para darlo están en el artículo 24 del reglamento del estudiante. Me parece que ahí sí es un trabajo individual y hay que, es más laborioso. ¿Okay? Les reitero, yo espero que no estén, no tengan la necesidad, ninguno de ustedes que da el examen sustitutorio, pero de serlo, verifiquen pues que están habilitados. De hecho, están habilitados porque les expliqué cómo se inhabilita por inasistencia, el sistema lo hace, pero no rige esa inhabilitación en este ciclo, ¿no? Hay que efectuar el pago por el derecho correspondiente y presentar pues una solicitud y esa nota es inimpugnable, ¿no? Aquí, más bien, en este examen sustitutorio, brevemente, tendrían que hacer un cuadro comparativo, ¿ok? Donde pongan los contratos y, por ejemplo, si el examen les pide, ¿no? Comparen las características de los contratos. Aquí ponen características y, por ejemplo, si aquí pusieron compra-venta, las características de la compra-venta. Arrendamiento, características del arrendamiento. Mutuo, sí, porque me parece que les están pidiendo las características y otras cosas de todos los contratos que hemos estudiado. Por eso les decía, pues, que
va a ser un poco más trabajoso. ¿Ok? Y bien, mis estimados amigos, recuerden, ¿no? O sea, para ser abogado, un buen abogado, en todo momento tienes que crecer. Siempre vas a estudiar. Entonces, crea tu hábito de estudio. Por ahí, pues, puede haber siempre una piedrita en el camino, pero hay que superarla. Y en la medida que siempre vayan para adelante, van a tener el éxito asegurado, mis estimados amigos. Cualquier cosa en que yo las pueda apoyar, recuerden, me tienen siempre a su disposición, inclusive habiendo concluido la asignatura, nos podemos comunicar para intercambiar opiniones académicas o sobre cualquier tema que quieran conversar. ¿Ok? Si hay alguna pregunta, con mucho gusto la absuelvo en este momento. Si no, nos estaríamos despidiendo hasta una próxima oportunidad. Sí, Rita, te escuchamos. Profesor, podemos ir buscando ya la casación de repente para que usted nos dé un visto bueno. Claro, sí, tienen que buscar una casación sobre un contrato, cualquier contrato. Fíjense, yo lo que les recomendaría, ¿no? Si es que ustedes están de acuerdo en que sea el contrato de compra-venta, que bueno, pues vean una casación sobre una resolución de la compra-venta. Que no sea una resolución sobre la compra-venta de bien ajeno porque se va a confundir con la T3, ¿ok? Pero puede ser cualquier tipo de resolución. Ustedes saben que se pide la resolución de un contrato cuando una de las partes ha incumplido una obligación. Ese es lo más común, ¿no? Entonces, ahí de repente están pidiendo pues la resolución de una compra-venta porque el comprador no pagó el precio, etcétera, ¿no? Es simplemente buscar esa casación, ¿no? Si hay alguna duda, con todo gusto, pues me lo comunican por mensajería y yo les absuelvo la incertidumbre que tengan. ¿Ok? Gracias, profesor. Ya. Ok, Rita, perfecto. Entonces, para todos, ¿no? Si yo sí lo que sí les agradecería es que busquen ya su resolución, ¿no? Pueden, como es un trabajo grupal, esta función pues, la pueden encomendar a todos los integrantes del grupo, que cada quien busque una resolución, que vean pues que es un tema sencillo que les permite resolver el examen sin ninguna dificultad, ¿ok? Y pónganse de acuerdo y si hay alguna duda me avisan por mensajería interna y yo les contesto, ¿ok? Pero que sea entre lunes y martes. ¿Para qué? Para que tengan pues miércoles, jueves, viernes para resolver. Recuerden que si hay algún problema técnico, avísenme con 24 horas para poder apoyarlos. ¿Ok? Entonces, quedamos en ese sentido. ¿Ok? Para quienes tengan dudas sobre su resolución, entre lunes y martes me escriben para poder darles la confirmación de que la resolución es la adecuada. ¿Ok? Perfecto. Bien, pues amigos, entonces, si no hay otra pregunta, les reitero mis deseos de éxito. ¿Ok? Gracias, Lenny, estamos de acuerdo. Reina también, muchas gracias. Aura, cualquier cosita me avisas. Eva, ok, me quedo contigo, Eva. Ok, me quedo contigo. Sandra, Rita, muchas gracias, ¿no? Entonces, su compañera me quiere hacer una consulta personal, con gusto, Eva, te absuelvo tu consulta por este medio, ¿ok? Así que me quedo con usted.
Evelio, siempre es un gusto. Gracias a ti. Gracias también, Fidel, por tu deseo. Muchos éxitos. Lani, gracias a usted, mi estimada Lani. Voy a detener la grabación.